Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el segundo capítulo de Café con Médicos y hoy día tengo a José Alfonso, médico venezolano, mi profesor que me insertó en el láser de CO2. Hace aproximadamente 2 meses fui a un curso con José, a un curso quirúrgico y no quirúrgico con láser de CO2. Me abrió ese mundo en la estética y hoy día vamos a conversar sobre el mundo de los láseres en la cirugía estética. Así que muchas gracias, José, por estar con No, no, nosotros y gracias a ahora ti. tenemos un lindo momento para conversar. José David, muchas gracias por recibir este convite, qué gusto tenerte. No, no, gracias a ti. Bueno, qué bueno que pude haberte hecho un cambio, que pudo haber sido un aporte a que conocieras otras cosas del mundo de la tecnología, y que vieras que hay un mundo más allá de inyectables y cirugía, que hay un mundo que puede cambiar muchas cosas. Cuéntame un poquito, José David, sobre tu vida en la medicina, tu vida en la estética, sobre tu currículum, cómo te fuiste metiendo en todo esto, cómo llegas a Chile y cómo te instalas. Bueno, yo terminé medicina en el 2011 y ya teniendo carta de culminación comencé a trabajar en el hospital en el área de dermatología, luego con una que fue una de mis grandes profesoras, una colega dermatólogo, y comencé a incursionar en todo el tema de la dermatología, ¿ok? Pero no todo lo de la dermatología me gustaba, digamos que me gustaba, siempre quise irme hacia la parte bonita de toda la parte médica y era la parte de la estética. Y así, si hacía cirugía plástica, era como mucha cirugía, mucha responsabilidad, y si hacía dermatología, era algo mucho más clínico. Entonces, digamos que saqué lo mejor de la dermatología y me fui por esa parte explotando la dermatología estética. Estudié en Argentina, hice un posgrado de medicina estética en Argentina, luego hice en España un magíster en medicina estética del bienestar, y el último magíster que hice en España fue de terapias de láser, fototerapias, aplicados en dermatología. Hice un posgrado de medicina ortomolecular también. Me metí un poco con la parte de cómo antioxidar a mis pacientes para perfeccionar mi trabajo de rejuvenecimiento. Y hasta hace poco estuve también en Ecuador con los doctores Ollague haciendo como un training avanzado en técnicas de dermatología con láser. Extraordinario. Y bueno, José David se ha ido centrando en todo lo que es los láseres, la aparatología en la estética y yo creo que está cambiando un poco los paradigmas que yo tenía en la estética y en ese sentido estoy súper contento de que podamos conversar. Ahora vamos a estar durante media hora conversando un poquitito de la forma en que enfrentamos profesionalmente la estética y cómo nos relacionamos con las distintas herramientas que tenemos nosotros. Entonces me gustaría, José, partir preguntándote sobre el concepto de rejuvenecimiento facial actual que tienes y cómo eso lo ves en las distintas capas que tenemos en la cara y cómo vas trabajando este tema del rejuvenecimiento con las distintas herramientas que tú tienes a mano. Bien, o sea, cuando nosotros hablamos de rejuvenecimiento, tenemos que irnos primero qué es el envejecimiento. Y el envejecimiento es un proceso biológico, fisiológico, natural, donde nadie puede frenarlo, nadie puede evitarlo, todos vamos a envejecer en algún momento. Nuestras células están en constante envejecimiento cada minuto, cada día que pasa. Pero tenemos también otros factores, porque ese es el envejecimiento cronológico, ¿no? El cronoenvejecimiento. Pero también tenemos factores como la exposición a la radiación solar, que por una parte el sol es vida, nos da muchas cosas a nuestras funciones vitales, sin el sol no podríamos vivir, pero también causa daño a nuestra barrera cutánea, a nuestro gran escudo que es la piel. Entonces, el concepto es el fotocronoenvejecimiento cutáneo. Foto por la parte de la luz, crono por la parte del tiempo y el envejecimiento que es el deterioro de la célula. Entonces, cuando nosotros tenemos que abordar el rejuvenecimiento en general, tenemos que primero tratar de ver qué es lo que está afectando a la piel. O sea, ¿realmente es un envejecimiento cronológico o hay exposomas o esos factores externos que están generando un daño al tejido? Un paciente fumador va a tener una piel distinta que un paciente que no fuma. Un paciente que se trasnocha todos los días no va a tener la misma calidad de piel de uno que no lo hace. Igual el tema de la alimentación, la exposición a los agentes contaminantes, al azúcar. Entonces,
Cuando nosotros vamos a tratar el envejecimiento, tenemos que verlo de forma integral. Tiene que ser un todo. O sea, ¿tienes un factor genético que te condiciona a envejecer más rápido o es que tú haces que tú envejezcas más rápido? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, partiendo de allí, tenemos que ver en dónde está el envejecimiento. El envejecimiento es porque, a nivel facial, es porque hay un cambio en la estructura de los paquetes grasos superficiales o profundos, o porque la piel realmente tiene un daño importante que es lo que no nos permite que nos veamos o luzcamos saludables, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de rejuvenecimiento no es que llegue un paciente de 60 años, 70 años y lo vamos a hacer que tenga 15 años, no, es simplemente hacer de que luzca una edad aparente de forma saludable, que se vea natural y saludable. O sea, creo que ese es el enfoque que yo busco en todos los pacientes, la naturalidad y el cuidar la salud, la prevención. Ujú. Entonces, cuando yo voy a hablar de rejuvenecimiento, yo no solamente voy a estirar la piel, a colocar unos pómulos, unos labios, a quitar una manchita. No, es a tratar todas las enfermedades que están acompañadas en el tejido. Entonces, si un paciente tiene léntigos solares, primero diagnosticar si son léntigos buenos o son léntigos malos, ¿ok? Si tiene lunares que son inestéticos, ver si esos lunares son buenos o son malos. Si tiene algún tipo de lesiones benignas que aparecieron como son propias de la edad, entonces, reconocerlas, identificarlas y retirarlas, porque es un todo. Entonces, la piel es como un lienzo. Entonces, que va acompañada de ciertas cosas que tenemos que modificarlas para que luzca mucho mejor. O sea, rejuvenecer no es solamente que la piel, que no tenga arrugas. De eso no se trata el rejuvenecimiento. Es que no tengas arrugas, de que no tengas manchas, de que no tengas telangiectasias en las caras abundantes, de que no estés llenos de queratosis, de que no tengas acrocordones en la piel, porque eso al final enfeece, no lo embellece, lo afea Ujú. la piel, afea el lienzo. Mm. Entonces la idea del rejuvenecimiento es ver el todo y ver qué está mal, qué no está allí, qué hay que quitar y qué hay que devolverle a la piel. Entonces el enfoque mío del rejuvenecimiento es siempre devolver la salud, restaurar la salud de la barrera cutánea. Si la barrera cutánea está alterada, todo está alterado. Mm. Súper interesante. El concepto que yo tengo de rejuvenecer, por ejemplo, la zona periocular, que es una zona que me toca ver habitualmente en mi práctica clínica, en general me encuentro con pacientes que ya ha pasado el tiempo, que tienen una caída del párpado, una dermatochalasis o una tosis, que tienen un surco inferior, un valle de las lágrimas, que tienen una bolsa que aparece, que tiene cierta arruga. Y en general el trabajo que yo hago es un trabajo quirúrgico donde entro a la cirugía y generalmente la cirugía, José, está indicada en aquellos pacientes que ya tienen un daño importante que las técnicas mínimamente invasivas no van a ser capaz de restaurar de manera sólida, contundente y tener un paciente satisfecho después de tratamientos mínimamente invasivos. Por lo tanto, vamos hacia la cirugía, pero en la medida que uno va creciendo en la estética, va viendo las cosas que van apareciendo, vamos viendo que en el siglo XXI la gente que consume estética es gente que se está preocupando antes. Y mi impresión es que probablemente en mi carrera, en 20 años más, yo voy a operar mucho menos. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones hoy nos estamos preocupando de esto y estamos previniendo ese envejecimiento. Y ahí hay mucho de todo el tema de el cuidado de la piel, como tú conversabas, y de todos los temas de aparatología y tratamientos mínimamente invasivos, como son los inyectables. Así que ahora vamos a ir metiéndonos un poquitito en rejuvenecimiento en ciertas áreas en específico y vamos a partir por el tercio superior. El tercio superior, hablamos de la zona que abarca desde los pómulos hacia arriba. Entonces tenemos la frente, que es una zona muy importante, tenemos las cejas, tenemos los párpados superiores y tenemos toda la zona de las fosas temporales. Entonces, cuando yo enfrento a un paciente en tercio superior, yo voy a ir a ver cómo está la estética de esa zona, cómo está la simetría de esa zona, cómo están las cejas, qué tipo de persona estoy viendo. Y en general las herramientas que yo uso normalmente son la toxina botulínica, que la toxina botulínica me sirve para mejorar lo que es la expresión, me sirve para moldear un poco las alturas de las cejas, me sirve un poco para cambiar ciertas arrugas,
estáticas, que están marcadas y que no cambian con la expresión, o arrugas dinámicas que van cambiando con la expresión y moldear un poco lo que es el tercio superior. También uso el ácido hialurónico para voluminizar ciertas zonas que están en déficit, por ejemplo, las zonas temporales, las fosas temporales cuando están hundidas, personas que han perdido volumen, inyecto y hago ácido hialurónico en esa zona. Y también uso la cirugía. Y en la cirugía uso cuando tengo cejas que están mal posicionadas, por ejemplo, cejas que tengo la cola de la ceja baja, que me da un aspecto de tristeza, o pacientes que no se han preocupado de su salud y se les cae la zona central, la cabeza de la ceja, y se hace una nariz de elefante, que se hacen como una especie de arrugas horizontales feas en la zona nasal. Pero creo que de lo que te conozco hay mucho de tu área para mejorar el tercio superior. Me gustaría saber cómo enfrentas el tercio superior, cuándo crees que está dentro de tu arsenal terapéutico con la aparatología y cuándo ya derivas para pensar en algo más más quirúrgico quirúrgico. o inyectable. Bien, o sea, para mí el tema de los inyectables, o sea, yo por ejemplo, Botox, o sea, yo estoy de acuerdo que el Botox, cualquier paciente después de los 25 años debería utilizar un Botox preventivo, no buscando, sino evitando de que esos músculos frontales hagan una hipertrofia mucho mayor y terminen dañando más la piel, porque lo que pasa en el envejecimiento es que nuestra piel se va adelgazando y el músculo va adquiriendo su fuerza y el músculo contrae la piel y hace que se quede ya no una arruga, sino una cicatriz, porque ya no hablamos de una arruga, hablamos de una cicatriz porque hay un daño a la estructura de la dermis. Entonces, el Botox, cuando yo voy a rejuvenecer y tengo que quitar una cicatriz, lo primero que tengo es que controlar esa gesticulación muscular. El Botox sí o sí es algo que si un paciente tiene arrugas marcadas, hay que aplicarlo. Si tiene la indicación, hay que usarlo. Otra de las cosas que de beneficios que tiene el Botox es que el Botox, no sé si te has dado cuenta de que cuando le pones a los pacientes, la piel les brilla, Ujú, le controla la hiperproducción de grasa y el paciente también, no, los pacientes que tienen esa sudoración excesiva del rostro también se les regula, ujú. porque el Botox también tiene esos ciertos beneficios, entonces agregas otro beneficio adicional al tratamiento que es que se vea una piel más rozagante, más brillante, más linda. Entonces, ¿cuándo utilizo aparatología? Depende de lo que tenga el paciente. Si un paciente que ese paciente tiene una caída de la ceja, yo puedo utilizar tecnologías como radiofrecuencia, bipolar, multipolar, con cánula, donde hago pequeñas incisiones de entradas en el cuero cabelludo, desplazándome hacia la parte externa de la cola de las cejas, creando un daño controlado o puntos o líneas de fibrosis profunda para hacer una elevación de la ceja. Eso lo puedo hacer. Yo utilizo una cánula que se llama AccuTite y el AccuTite es un dispositivo de radiofrecuencia ablativa y él me va a crear esos impactos, esas adherencias más profundas para hacer una elevación corregible de la ceja. Hay pacientes que definitivamente necesitan un proceso quirúrgico y ya veo que un paciente más añoso, donde ya hay mucho más peso del área, más que todo la piel de los hombres, que es una piel mucho más pesada, necesita así un anclaje más intenso y sí necesita algo quirúrgico. Cuando yo veo que ahí es un problema de la flacidez de la piel, que es lo que hace que el tercio superior caiga, entonces yo voy enfocado a crear puntos de anclajes profundos, ¿ok? Para que la piel eleve completamente apoyándose en el músculo. Y para eso utilizo tecnología láser como láser de CO2 para crear impactos más profundos de forma ablativa. Cuando hablo de ablativo es un láser que quema, que vaporiza tejido por encima de los 120 grados, ¿ok? Y que va a dejar una costra. Pero también puedo ocupar tecnología no ablativa como el Erbium Glass, que es un láser, o el Tulio, o puedo utilizar tecnología como el Q-Switch o el ND-Jack de pulso largo, que van enfocado es a remodelar colágeno, a coagular colágeno a nivel de la dermis más profunda, que es la dermis reticular, para que la estructura del colágeno se modifique, engrosemos la piel y ese engrosamiento de la piel genera un estiramiento que va a darle un aspecto mucho más joven al paciente. Entonces, si complementamos una toxina botulínica
técnica para controlar la parte de la modulación muscular y aparte de eso lo hacemos con las terapias de láser buscando generar nuevas estructuras de colágeno, por supuesto el resultado es maravilloso. Otra de las cosas que después de eso, cuando ya vemos que es un paciente que es una piel que le falta hidratación, es una piel que necesita aumentar un volumen pero más hídrico, yo me voy a los rellenos. Entonces trato de buscar una terapia con ácidos hialurónicos no reticulados o con una reticulación muy baja para que me capten agua. Entonces, obviamente también al captar esa agua, por supuesto, la piel se va a ver mucho más lozana. Entonces puedo hacer esas ciertas elevaciones de las cejas o definitivamente crear puntos de anclajes con ácidos hialurónicos. Algo que no me gusta mucho hacer es el tema de los hilos porque siento que duran como poco. Eso ya es uno de los conceptos que ya por lo menos a mí el tema de los hilos son muy buenos, son maravillosos, de verdad que los resultados son excelentes, pero la duración la veo como muy corta porque tú generas colágeno solamente donde pones el hilo, donde se encapsula esa fibra de colágeno, donde el hilo va a formar esa banda de colágeno. Pero ¿qué pasa con el resto? Entonces formas colágeno allí y ¿qué pasa con el resto? Interesante concepto. Entonces, cuéntame un poco, porque yo uso hilos y el hilo me da muy buenos resultados. Pero hablemos un poco sobre el hilo para elevar ceja. Por ejemplo, hay un concepto que tú hablaste de radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia, que tú metes una cánula y con esa cánula vas a estar haciendo un trabajo focalizado y una especie de punto de tracción. Eso no va solo entonces para la elevación de las cejas con aparatología, sino eso además de otros láseres para complementar toda esta remodelación. Total, o sea, cuando tú vas a utilizar equipos, o sea, normalmente tú lo que buscas es hacer una combinación de tecnología, porque cada equipo sirve para algo, cada longitud de onda sirve para algo, cada longitud de onda penetra en una capa específica de la piel. Entonces, identificando el problema, dónde está la falla, utilizas los diferentes equipos y qué es lo que quieres corregir. Entonces, tú puedes hacer una combinación de todas las tecnologías. Yo te puedo hacer radiofrecuencia, con CO2, con Q-Switch, con Erbium Glass, con Erbium Jack, ablativo, y puedo hacer un mejoramiento completo de la piel combinando tecnologías dependiendo de lo que yo quiera modificar. Pues si es un paciente que aparte de la caída de la ceja tiene manchas, tiene telangiectasias, tiene un paciente con disminución del grosor de la dermis, no me va a servir solamente la radiofrecuencia. Yo necesito utilizar luces, que es la luz pulsada, con diferentes filtros de cortes para saber primero tengo que identificar dónde están las manchas. Pues tiene manchas, tengo que ver en qué dónde están. Están las manchas, están en la unión, en la dermoepidermis, están más en la epidermis superficial, epidermis más profunda. ¿Dónde está la mancha? Entonces, de acuerdo a donde yo la ubique, yo utilizo longitudes de ondas. De acuerdo a la cantidad de pigmento que tenga esa mancha, yo tengo una longitud de onda específica. Pulsos distintos, energías diferentes. Entonces, primero trabajo las manchas, limpio el lienzo, quito las manchas con la luz pulsada. Ya, perfecto. Ahora tengo que enfocarme en coagular colágeno, remodelarlo. La luz pulsada te sirve porque como hace un efecto de fototermólisis selectiva, foto de luz, termólisis de calor y selectivo porque va a atacar directamente un cromóforo, un target específico, ese calentamiento también te va a estimular el colágeno y los fibroblastos a nivel de la dermis. Pero si yo necesito más, yo necesito utilizar tecnología ya láser más focalizado con ciertas longitudes de ondas que vayan directo a dermis reticular, que es donde están las fibras de colágeno tipo 1 más importantes, las de mayor estructura, para remodelarlas y que se vuelvan a engrosar y se pongan más fuertes para darle mayor soporte a la piel. ¿Por qué? Lo que nos eleva toda la cara es el tercio superior. O sea, Ujú. de hecho, el único músculo elevador de la cara es el frontal. Entonces, tú quieres el frontal cuando lo vas a trabajar, tienes que trabajarlo como un todo. Que la piel ayude, que el músculo no trabaje por sí solo. Pero la gravedad también actúa, la piel pesa, entonces se cae la piel. Entonces, cuando voy a trabajar la elevación de la ceja, lo utilizo. O hago tecnología láser o lo combino con radiofrecuencia, hago una mezcla de ambos y si realmente veo que es un paciente que amerita combinar esto con la cirugía, es un paciente que va con esto más cirugía, Mm. porque la tecnología no suplanta la cirugía. O sea, lo que tiene indicación quirúrgica es quirúrgico. No es que no, tengo tecnología y por eso voy a suplantar la cirugía. No, si hay una indicación quirúrgica es quirúrgico. Pero lo que tú buscas, obviamente, utilizando la tecnología es no llegar a la cirugía. Mm. Ese es el enfoque.
Perfecto. Bueno, dentro del tercio superior también tenemos los párpados superiores. Y en los párpados superiores tenemos la dermatochalasis, que es el exceso de piel en los párpados superiores. Es una de las consultas más habituales que tenemos en nuestra práctica. Y yo enfrento la dermatochalasis o caída de los párpados superiores con cirugía, con una técnica de blefaroplastía o cirugía de tosis. Pero he visto excelentes resultados con aparatología. Dentro de las herramientas tuyas, cuéntame cómo enfrentas la dermatochalasis o la tosis de los párpados superiores y cuándo la derivas a cirugía cuando ya ves que no hay resultado o que es muy severo. Bien, lo que primero voy es porque esa dermatochalasis normalmente también se da por una falla en el engrosamiento de la piel. La piel se va debilitando, se va adelgazando, va estirándose mucho más. Pero ese exceso, cuando es el exceso de piel es demasiado, definitivamente no, yo no tengo ningún aparato con que pueda quitar un exceso de piel de tajo, ¿no? Eso es algo quirúrgico, netamente quirúrgico. Entonces, creo que es muy importante el diagnóstico del paciente y ver qué tanto mi equipo va a poder retraer la piel. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente, yo sé que tiene una indicación quirúrgica, no es lo mismo que te lo envíe a tu consulta, opérale y hazle una blefaroplastía con una piel trabajada y preparada después de un tratamiento láser para que tú le hagas una cirugía que donde vas a tener una piel más engrosada, una piel más trabajada, más nutrida, donde que la piel del párpado es una piel súper noble, con una excelente cicatrización, pero si yo aparte te la trabajo con terapias láser, por supuesto, el resultado quirúrgico va a ser maravilloso porque vas a trabajar la parte de la flacidez, el exceso de piel, pero también la calidad de la piel, porque es como el todo. No vas a tener una piel envejecida, sino una piel muy linda, saludable, con una retracción maravillosa después de la cirugía. Entonces, ¿qué hago yo? Yo a los pacientes primero los someto a láser de CO2, ¿ok? Utilizo dos componentes del láser de CO2. Yo tengo un láser de ultrapulso, ¿ok? Donde trabajo a pulsos muy cortitos, digamos que es un láser prácticamente frío, quema en frío. ¿Ok? Entonces, al exponer la piel a una temperatura mucho menor, por supuesto, el daño térmico de ese punto no es tanto como para dejar al paciente en grandes tiempos de recuperación. Entonces, me permite hacer tratamientos muy agresivos, ¿ok? Para lograr mayores resultados, mayores retracciones, pero sin que el paciente dure tanto tiempo en una recuperación por un proceso inflamatorio residual. Entonces, yo voy a utilizar microfraccionamiento donde dejo pequeñas columnas de cada columna y cada spot es de 130 micras cada columna que voy dejando anclajes muy profundos. Puedo llegar hasta 4 milímetros de profundidad si yo quisiera configurar el láser de esa manera, donde yo me voy a anclajes más profundos donde está la órbita superior y me voy y creo anclajes profundos, muy profundos, y luego me voy a anclajes más superficiales para generar retracción. Y luego, con el macrofraccionamiento, que tengo tamaños de puntos de 130 micras, 1300 micras, perdón, 1.3 milímetros cada spot, voy es a pulir la superficie. Entonces, trabajo profundo con el microfraccionamiento, trabajo superficial con el macrofraccionamiento. Entonces, hago trabajo profundo, remodelo profundamente y remodelo la parte superficial y con eso doy un mejor entorno. Entonces puedo generar la elevación del párpado. Tarda en ver el resultado porque nosotros tenemos que considerar de que el colágeno comienza a formarse a partir del día 40, día 45 y desde allí a partir de los 3 meses es que el paciente comienza realmente a ver un cambio hasta un año después. Mm. Entonces ya el paciente después decide operarse, ya el oftalmólogo o el cirujano plástico que lo reciba lo va a recibir pero ya con un párpado totalmente diferente, una piel sumamente trabajada. Puede utilizar también radiofrecuencia con la misma cánula de Acutite para generar esa elevación del párpado y también puedo utilizar la radiofrecuencia pero con microagujas. Entonces, en vez de irme con una cánula, deposito esos impactos de radiofrecuencia a través de agujas que me calientan hasta 5 milímetros de profundidad. Entonces, puedo ver qué es lo que puedo combinar eso. Puedo utilizar CO2 y radiofrecuencia sin ningún problema, dos tecnologías diferentes. Necesito mejorar la elasticidad, también me voy con láseres no ablativos. Tiene un problema de pigmentación, puedo utilizar tecnología de Q-Switch que va a explosionar ese pigmento. Entonces depende de lo que tú estés buscando realmente en el párpado y las expectativas del paciente, que también es muy importante. Mm, muy interesante.
Bueno, dentro de las otras cosas que nos interesan está el tercio medio de la cara. Y el tercio medio va a abarcar lo que son los párpados inferiores, toda la zona de los pómulos, el área malar y la zona del labio superior. Y con respecto a eso, en general, el trabajo que yo hago de párpados inferiores, donde primero a conversar, es un trabajo que uso inyectables en el contexto de ácidos hialurónicos principalmente o cirugía. Y en base a cómo es mi paciente, la edad del paciente, el tiempo de recuperación que necesita y dónde está el problema, es si elijo o el ácido hialurónico o si elijo la cirugía. Desde que me insertaste en el tema de los láseres, empecé a hacer el resurfacing de la piel de los párpados y me ha ido excelentemente bien para mejorar todo lo que es la piel, el grosor de la piel y todo lo que son las arrugas perioculares. Me toca muchas veces tener bolsas que se están protruyendo, va una piel adelgazándose, hay un ligamento orbitomalar que se empieza a notar y protruyen las bolsas y son pacientes que en general recomiendo la blefaroplastía. Y dentro de la blefaroplastía, hoy en día el volumen es clave. Yo creo que nadie que se dedica a la estética quiere hoy perder volumen y en ese sentido la blefaroplastía la estamos trabajando con blefaroplastías transconjuntivales y estamos transponiendo las bolsas grasas hacia la media cara. Pero insertaste en mi trabajo el láser de CO2. Te cuento que yo ya estoy haciendo la cirugía de blefaroplastía inferior completa con láser de CO2, que tuve una curva de aprendizaje bastante rápida. Creo que la pieza de mano que me recomendaste es una pieza de mano muy cómoda, y el láser tiene una versatilidad de manejo quirúrgico muy agradable y muy cómodo. Y después todo lo que es el tema del resurfacing de la piel ha sido un hito que ha cambiado un poco incluso mis técnicas quirúrgicas. Entonces me gustaría escucharte un poco de cómo enfrentas párpados inferiores y por qué estás en esta parada de empezar a enseñarnos a los cirujanos esta herramienta. Mira, párpado inferior es un tema porque lo que tú obviamente dices, el tema de las bolsas, yo no, o sea, con las cosas mínimamente invasivas, llegar a la bolsa del párpado es bastante complejo. Y lo otro es que lo que tú dices, o sea, todo lo que vaya a disminuir la bolsa va a degradarla. Entonces, ya de por sí el envejecimiento hay una degradación de la grasa. Entonces, como perder la poca grasa que tienes colocando enzimas, no, es que la bolsa mejora, pones enzimas, sí, totalmente. Las enzimas hacen una disminución del paquete de los adipocitos y la bolsa se ve mucho mejor, pero estás disminuyendo el volumen de la grasa. Mm. Si colocas, se te ocurre pasarle a la bolsa, meterle, no sé, fosfatidilcolina, que lo he visto que lo ha hecho en las bolsas algo bastante peligroso, o ácido desoxicólico, entonces vas a degradar la grasa. Entonces, mi enfoque cuando yo veo un paciente que tiene un exceso de grasa, definitivamente es algo que hay que solucionar quirúrgicamente. Pero hay una cierta protrusión de las bolsas que se da porque hay una pérdida del soporte de la piel y del músculo, porque el músculo actúa como una faja para esa Mm. bolsa. Entonces, si tú tienes un músculo hiperlaxo, que está muy flácido, donde tienes una piel que también está excesivamente flácida, para la bolsa es mucho más fácil salir por el componente ligamentario también y todo lo que explicaste previamente. Entonces, si yo me voy a contraer esa piel y a regresarle a esa piel su papel de faja, la bolsa se va a disimular. Ujú. Entonces, hay pacientes que no quieren someterse a una cirugía porque simplemente les da miedo, es mucho más caro, pero cuando tú mejoras la calidad de la piel y esas arrugas que hay debajo de la piel y haces que la bolsa se aplane por contracción de la piel y el músculo, tú vas a ver un mejoramiento de la bolsa por simplemente mejorar piel y músculo. Mm. ¿Y cómo haces un mejoramiento de la piel y el músculo? La piel y el músculo del párpado superior están ahí pegaditos, no tienen casi diferenciación grasa entre uno y otro. Entonces, cuando utilizas láser de CO2 y utilizas microfraccionamiento, tú atraviesas el músculo con pocas energías. Entonces puede generar una contracción. De hecho, cuando ustedes hacen la blefaroplastia de párpado superior, ustedes generan una contracción del músculo. Mm. Ustedes buscan contraer ese músculo hiperlaxo y lo contraen con el láser o lo contraen con el electrobisturí. He visto algunos que lo cortan, ya me enseñaron de que eso normalmente no se debe hacer, cortar el músculo por los problemas futuros de, ¿cómo es que llaman ustedes?
Eh, Alteración del músculo orbicular y perdemos la función del músculo la orbicular. función por una neuropraxia. Hacen una neuropraxia a nivel de las terminaciones nerviosas y los pacientes después quedan con problemas cuando ya son añosos. Entonces, yo también busco contraer ese músculo, solamente que yo busco contraerlo, pero sin operarlo. ¿Cómo lo contraigo? A través de un láser. Entonces genero canales donde voy a hacer un corte también a nivel del músculo y voy a generar una contracción del músculo. Voy a generar una contracción de la piel, aplano el músculo, aplano la piel, la bolsa mejora. Es que es una bolsa que no es muy grande, no muy envejecida. Puedo utilizar también, ahora se está usando también la radiofrecuencia para llegar al SUF y esa bolsa la podemos reducir utilizando radiofrecuencia por la contracción que se va a generar. Podemos utilizar también las microagujas, pero para mí lo que más ha dado resultado en la contracción y mejoramiento de la bolsa definitivamente es el láser de CO2. O sea, es lo más rápido, porque sí hay maneras de mejorar la bolsa, pero en un tiempo mucho más largo. Pero ese paciente que quiere realmente un resultado óptimo y rápido, definitivamente el láser de CO2 es una buena alternativa. Hacer un rejuvenecimiento. Y explicarle esto a los cirujanos es importantísimo porque no todo es quirúrgico. Mm. El paciente, yo creo que el paciente también está buscando de que el cirujano también le diga, vamos a primero hacerte algo sin llevarte a la cirugía y vamos a mantenerte sin la cirugía, porque al final siempre el paciente va a operarse, o sea, tú vas a ser su cirujano, tú no vas a dejar de ser su cirujano, pero cuando el paciente ve que tú mejoraste el aspecto de su piel sin llevarlo a un quirófano, el paciente te lo agradece. Mm. Porque dice, no, me recuperé súper bien, me veo súper natural, la piel se me ve muy bonita y sí, doctor, en efecto, quizás me voy a hacer una blefaroplastia, pero hagámonos el año que viene. Entonces, explicarle esto al cirujano es como parte de su arsenal y su herramienta, porque esto lo puedes hacer en tu oficina. O sea, tienes el láser de CO2 allí, le infiltraste un poco al paciente anestesia, le colocaste unos protectores esclerocorneales, le hiciste el resurfacing periocular. El paciente a los 7 días está feliz. Entonces, el paciente ve un mejoramiento continuo y no lo llevaste a un quirófano. Porque es ese paciente que tú estás como que, por una blefaroplastia de párpado superior es súper complicada. O sea, no es tan fácil agarrar los 3 paquetes de grasa y separarlos uno a otro y luego despegar todo abajo. Es una cirugía súper compleja. Mm. Entonces, también para ustedes como cirujanos, ustedes también se exponen a muchas cosas por tratar a veces de corregir cosas muy pequeñitas. Mm. Entonces, tienen otras herramientas que les da ese apoyo como para que ustedes no se vayan a meter de frontón a un quirófano, sino que primero mejora la calidad de la piel, mejora la faja, mejora el músculo, mejora todo lo que hace que contribuya a que la bolsa se note más. Si eso no te funciona, perfecto, vamos a la cirugía. Entonces, ¿cómo comenzar de menos a más? Mm. Para mí, para el paciente es eso. Yo te mostré una paciente que te mostré de resurfacing. Esa paciente, desde que la vi, hay que operarte, tienes que ir al oftalmólogo, tienen que hacerte la bléfaro, hay que operarte. Bajo ningún concepto no quiso operarse. Yo le hice resurfacing y mejoró increíblemente. Y la paciente está súper feliz y me dice, no, yo no me voy a operar. Sí, su destino es la cirugía, pero ya por lo menos aliviané esa carga de que ella se ve más joven y lo noto, se nota en el párpado. Bueno, súper interesante. Entonces, fíjense cómo estamos cambiando un poco el paradigma de la estética y cómo iría con la prevención y con tratamientos mínimamente invasivos. José nos está diciendo que él puede retrasar la entrada al quirófano. Así que es súper interesante. Ahora sí que les va a interesar lo que le voy a preguntar a José, porque muchos de ustedes llegan a mi consultorio que es, buscando los ojos de zorro, los Foxy Eyes. Entonces el Foxy Eyes en mi práctica clínica ha subido mucho en este último año. El Foxy Eye lo que busca es elevar la cola de la ceja y elevar el canto lateral almendrando esta zona lateral de la mirada, y en general la gente quiere un resultado más exagerado. Eh, Muchos pacientes llegan ya con ciertos tratamientos inyectables con baja satisfacción con los resultados. Yo enfrento esto con técnicas quirúrgicas. Yo hago un lifting endoscópico de ceja en el cual me meto por la fosa temporal. Voy a liberar todo el arcus marginalis de la órbita, libero la cola de la ceja en toda la unión en el ligamento que está acá en el reborde orbitario, y luego tracciono hacia arriba esa ceja. En el tendón cantal lateral, que es donde se inserta el canto lateral, lo suelto y elevo eso pegándolo al reborde orbitario más alto, y con eso tengo un resultado
donde mis pacientes normalmente quedan muy satisfechos con los resultados y con un cambio súper significativo, que es un poco lo que buscan muchos de ustedes en este cambio más radical. Cuéntame, José, ¿cómo tú enfrentas un paciente que quiere unos Foxy Eye y que quiere un cambio más radical en un paciente joven que tiene todo su colágeno, que tiene toda su salud de esa piel gruesa y quiere hacer un cambio más radical? No, definitivamente una piel, eso es netamente quirúrgico. O sea, lo puedo hacer usando hilos, pero la duración de este efecto no va a ser sostenida en el tiempo. Entonces va a tener que repetir muchas veces la aplicación de un hilo espiculado para generar ese efecto exagerado. A mí particularmente yo no soy muy pro de complacer a los pacientes cuando quieren hacerse exageraciones en el rostro o hacerse muchas modificaciones porque creo que el paciente también es como tu publicidad. Entonces, no quiero que un paciente lo vean y digan, no, se lo hizo el doctor, tal. Entonces, si el paciente quiere algo más exagerado y más sostenido en el tiempo y mantenido, definitivamente creo que tú eres el único indicado para hacer eso porque tú haces ya puntos de anclaje, o sea, tú elevas y tú luchas contra la gravedad. Entonces, para tú mantener las cejas tan elevadas a ese nivel, definitivamente tienes que despegar todo para poder elevar y que se pueda mantener, porque la gravedad va a actuar y eso va a volver a soltarse. Entonces, yo particularmente no tengo en mi arsenal ninguna herramienta láser o de aparatología que me permita lograr ese efecto. Y si elevo las cejas con Acuita es un poco, es una elevación muy natural, Mm. pero no la exageración, porque para eso necesito modificar mucho todas las adherencias del rostro. Perfecto. Bueno, vámonos al tercio medio de la cara que ya habíamos comenzado y empezamos a hablar de lo que es la zona de los párpados inferiores. Y los párpados inferiores están al lado de la zona malar. Y acá en Chile tenemos mucha gente, en el cual me incluyo, con hipoplasia malar. Y la hipoplasia malar es un déficit de volumen y ese déficit de volumen da un tercio medio que no se proyecta, que tiene una luminosidad distinta y que mucha gente busca mejorar. Y en ese sentido yo trabajo con la herramienta que ya comenté, que es la blefaroplastia inferior, donde transpongo la grasa. También tengo otra herramienta en que hago una liposucción, saco grasa, esa grasa la proceso a micrograsa y la inyecto profundo para voluminizar. Y también trabajo esa zona con distintos rellenos como el ácido hialurónico que me proyectan. Cuéntame si dentro de tu arsenal tienes algo que puedas complementar ese tercio inferior y eso también metamos también lo que es el pómulo y la proyección del pómulo. Bien, cuando los equipos, o sea, definitivamente no hay ningún equipo actualmente que te permita aumentar los paquetes grasos. No existe, ¿ok? Entonces, creo que eso es área de competencia de los rellenos, ¿ok? Sea por transferencia grasa autóloga o transferencia grasa autóloga o sea por materiales de relleno como ácido hialurónico o hidroxiapatita de calcio que también se utiliza para más a nivel del periósteo, ¿no? Para generar mayor proyección. Pero mi enfoque va más a generar un efecto lifting del Ujú, tercio medio. ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo hago o hago una tensión del tercio medio, ¿ok? La cantidad de volumen que yo voy a requerir para lograr ese cambio en el paciente no va a ser tan significativo. ¿Por qué? Porque estoy luchando contra el proceso de caída de la gravedad, la inversión del triángulo de la cara y al generar esa contracción importante a nivel posterior, cambia inmediatamente la proyección del pómulo. Entonces, con poco modificas mucho. A diferencia de un paciente que tiene una flacidez de la piel, donde quiero corregir esa flacidez con volumen, con inyectable, bueno, me voy a gastar unas 4 jeringas, en 2 jeringas aproximadamente, comenzando desde, para lograr ese efecto lifting, porque no es solamente tengo que hacer proyección de cigomáticos, proyección del pómulo, tengo que hacer la proyección preauricular, o sea, son muchas las vertientes para hacer la proyección y ese efecto lifting a través de materiales de relleno. Entonces, no es lo mismo cuando yo hago un engrosamiento de la piel y hago un efecto lifting de la piel con tecnología, microagujas con radiofrecuencia, con Q-Switch, con Erbium Glass, con CO2,
con radiofrecuencia monopolar, con radiofrecuencia ablativa, con cánula, cuando utilizo IFU, ultrasonido focalizado, donde genero puntos de anclaje a nivel del SMAS, ya directamente del músculo. Entonces, es distinto trabajar ya una piel que tiene un soporte porque no voy a luchar con el peso de la piel y la gravedad, porque eso es lo que pasa con el volumen. Tú vas requiriendo más volumen a medida de que la piel va pidiéndote, necesito más para que me sigas estirando, pues estoy muy flácida. Ujú. Entonces, cuando yo veo una piel que está flácida, yo necesito tratar de generarle la mayor cantidad de colágeno posible para que esa piel se retraiga, como en nuestros años mozos. Entonces, si yo voy directo a un paciente a ofrecerle, lo vamos a rellenarte la piel sin trabajarte la piel, lo que voy a hacer es gastar más material y hacer que el paciente tampoco vea un cambio tan importante, porque lo que hablamos de limpiar el lienzo, ¿de qué te sirve hacerle una proyección de un pómulo a un paciente y el paciente tiene una rosácea papulopustulas en la cara? No, o sea, yo no te pongo un relleno si andas con una rosácea. Vamos a limpiar primero tu enfermedad de base, vamos a limpiar y luego ahora sí, vamos a enfocarnos, relleno aquí, relleno aquí, relleno allá. Vamos a bioestimular, vamos. ¿Por qué? Porque hay pacientes también que tienen una piel muy delgadita. Entonces, no, material de relleno. El material de relleno en pacientes que tienen pieles muy delgadas se nota y es muy feo. Mm. Entonces, tú utilizas más bioestimuladores en esos pacientes. Entonces, si tienes pieles muy delgadas, trabájalos de otra manera, con aparatología, antes de considerar el material de relleno, porque pueden pasar problemas de inestéticos cuando usas el material de relleno, que luego vas a tener que corregir disolviéndolo o haciendo otro tipo de cosas para que el paciente se vea más armónico. Entonces, creo que siempre el enfoque es buscar mejorar la piel y la estructura de la piel, porque cuando tú vas a inyectar los materiales rellenos, vas en planos superficiales o profundos de los paquetes de grasa. Pero ¿qué pasó con la piel? Mm. Y el colágeno de la dermis lo estructuraste, la dejaste igual, no le diste soporte porque lo estiraste, y por supuesto, el estirarlo. Pero ¿qué pasó en ese proceso? La piel cambió, se modificó. ¿Estás modificando la piel? No, no lo estás haciendo. Estás solamente modificando el volumen, la volumetría, por estiramiento. Es como una camisa. Si la camisa está arrugada y la estiras, por supuesto se va a ver mejor. Pero si le quitas lo que le está dando el estiramiento, va a quedar igual. Entonces la idea es que la piel se vea bien, estirada o no estirada. Mm. Claro, estoy súper de acuerdo y creo que hay dos conceptos interesantes que voy a tratar de resumir que estás hablando, José. Uno es el efecto lift o de tensión, en el cual yo elevo el tercio medio de la cara, y ese efecto lift es muy importante. Y hay distintas formas de tener efecto lift, tanto con la aparatología, como acaba de hablar José en detalle, como con cierta voluminización en zonas donde yo pueda traccionar los ligamentos, y con eso se me produce un lifting de la zona. Y en ese sentido, hacer un lifting con volumen, uno necesita grandes cantidades de volumen. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con ácidos hialurónicos, posiblemente vamos a necesitar una gran cantidad de volumen para poder subir. Y en ese sentido, muchas veces yo les recomiendo ahí en el plan quirúrgico la lipotransferencia, porque puedo usar grandes volúmenes, puedo usar 10 cc por lado porque los puedo cosechar y voy a tener un gran volumen. Pero creo que con todas estas herramientas que tú estás mostrando, ese efecto lift es muy eficiente, bajo costo y un tiempo de recuperación corto. Entonces uno rápidamente puede estar de vuelta en la actividad. Y después, bueno, podemos dar cierta voluminización de esa zona, y me parece un concepto interesante. Y para eso vamos a ir a disminuir lo que es el surco nasogeniano, lo que es ahora tercio inferior, nos vamos metiendo las líneas de marioneta, y también podemos empezar a delinear la línea mandibular, que es otro tema que lo que ocurre con el paso del tiempo es que se nos derrite la cara, y al derretirnos la cara se nos cae la media cara y el tercio inferior, y se nos notan los surcos de nasogeniano y marioneta. Así que súper interesante. Ahora, José, me gustaría que vayamos a conversar un poco de la línea mandibular. Hoy todos queremos tener una línea mandibular marcada, y después de los 40 empezamos a tener una atosis de la cara, una caída de la cara, un derretimiento de la cara, y se nos empieza a borrar la línea mandibular, se nos cae el paquete graso del jowl, y empezamos a perder esta línea mandibular. En ese sentido, dentro de las cosas que yo uso los bioestimuladores,
inyectables y también uso los hilos tensores. Pero tú tienes ciertas herramientas que nos pueden ayudar. Cuéntame cómo te enfocas en la línea mandibular y en la zona submentoniana. Bien, cuando estamos trabajando a nivel del tercio medio, para definir la mandíbula yo tengo que considerar dos cosas. Tengo que considerar también la parte cervical y para que el reborde, porque tenemos el punto de inserción en el platisma que está por encima de la mandíbula, entonces yo tengo que ver si esa tracción o esa falta de diferenciación de la mandíbula está dada también por tracción del platisma. Entonces yo también tengo que ir a relajar el platisma. Utilizo algo que cuando me lo enseñaron hace muchos años, no sé si se sigue usando, el lifting de Nefertiti, ¿ok? Donde pongo varios puntos de toxina a nivel de reborde mandibular para soltar las adherencias del platisma y que se eleve la cara. Eso hace una diferenciación de la parte mandibular. Otra de las cosas que hago es crear puntos de adherencia, pero siempre buscando, porque cuando un cirujano va a hacer un lifting y cervicofacial, él lo que busca es estirar completo y meterse también en la parte inferior de la mandíbula para traccionar. Entonces, yo pensando como cirujano, y digo, bueno, ¿cómo hago lo mismo que hace el cirujano sin hacer cirugía? Yo digo, ¿cómo tracciono la piel? Entonces, tracciono creando unos vectores de anclaje y lo puedo utilizar a través de AccuTite o FaceTite, que es el dispositivo de radiofrecuencia subablativa. Lo puedo generar tracción también utilizando ultrasonido focalizado. Lo puedo también hacer si hay mucha hipertrofia grasa y necesito degradar grasa para hacer que la mandíbula se note. Entonces me voy más profundo, derrito grasa con microagujas o lo hago con radiofrecuencia y delimito la mandíbula. Pero no solamente lo trabajo arriba, sino que también lo trabajo en el reborde inferior, por lo menos 3 dedos por debajo del reborde de la mandíbula para que realmente haya una marcación mandibular. Entonces, yo antes de rellenar, como los dispositivos de energía generan calor, van a derretirme cualquier material de ácido hialurónico, entonces voy primero a estirar, modificar la estructura haciendo efecto lifting para que la mandíbula se marque. Los pacientes cuando les hago resurfacing, normalmente yo me voy y creo impactos de 4 milímetros en la parte posterior y esos 4 milímetros me generan columnas de anclaje. Entonces me voy por todo el reborde de la mandíbula generando anclaje, 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 anclaje. Y cuando el paciente tiene el jaw muy marcado, tú ves que esas líneas de marioneta, una vez que haces el anclaje, el paciente hace esto y se estira. Pero se estira es porque voy desde atrás hacia adelante generando la contracción. Y de hecho, cuando vas haciendo el CO2, cuando tú lo vas haciendo, yo voy viendo esa contracción. Entonces veo si hago más pases, menos pases, si después tengo que hacer degradación de grasa con otro tipo de tecnología o tengo que utilizar enzimas. Ahí veo que tengo que hacer como para nivelar la parte grasa, que es lo que me da como un poco de miedo cuando la voy a trabajar, porque nosotros para ese triángulo de la cara, el vértice de la cara cambie, se modifica haciendo que toda la grasa caiga. Entonces también necesitamos esos soportes, porque por un lado necesitamos rellenar y por otro lado quitarla. Entonces hay que jugar muy bien con el tema de los paquetes grasos. Por eso es que me gusta siempre trabajar primero la piel, antes de irme a trabajar la parte de la grasa, porque no quiero degradar grasa que no quiero degradar. En un paciente delgado no le quiero degradar la grasa. En un paciente quizás que esté un poquito más gordito, sí, voy más enfocado a desgradarle la grasa. Pero es como un jueguito bastante difícil de manipular cuando no quieres quitarle volumen al rostro y lo que quieres es hacer mayor definición, porque esa mayor definición se logra o por marcar con mayor volumen o por quitarle volumen. Mm. Entonces, hay que saber escoger, digamos, cuándo tienes que hacer qué usar. O utilizo dispositivos de energía o utilizo materiales de relleno dependiendo también de lo rápido que quiere el paciente. Si es un paciente joven, 25 años, que no es que quiero tener la mandíbula cuadrada, no te vas a poner a hacerle láser porque esa piel está con un grosor importante, bien sustentada, fuerte. Entonces, romper esa resistencia, pues esa fuerza que tiene la piel a esa edad, es difícil hacerlo con dispositivos de energía. Entonces, usas materiales de relleno donde tienen G' muy altos, donde son muy fuertes, muy difíciles de modificar ante los movimientos de la cara, entonces utilizas un material. Pero si tienes un paciente de 40 años con una piel más delgada, que sí lo puedes modificar fácilmente con dispositivos de energía, voy a utilizar directamente dispositivos de energía. Entonces creo que eso también va en el paciente, Mm. que a qué paciente va dirigido el tratamiento. Un paciente más
añoso va a necesitar más sustento y soporte de la piel. ¿Qué es lo que estoy buscando? El cambio de la piel. Un paciente más joven, lo que voy es más a dar estructura, a dar más forma y eso no lo voy a lograr con dispositivos de energía. ¿Puedo moldearlo? Sí, un poco, pero dar una definición tan perfecta, sí, sí o sí tengo que hacerlo con un material donde tenga mayor precisión. Mm. José, vi en tus redes sociales resultados muy lindos de algo que nos consulta mucho, el código de barra y la zona peribucal y proyección de labios. Usamos mucho ácido hialurónico con distintas reologías para poder mejorar lo que es código de barra, para poder mejorar toda la zona peribucal. La zona peribucal tiene alto dinamismo, entonces una zona difícil de trabajar y también nos gusta mucho proyectar los labios cuando tenemos labios que están deshidratados o que les falta voluminizarse. Pero creo que tú tienes algunos secretos que nos puedes compartir con tus aparatos. Sí, mira, los labios, si tú te das cuenta cuando tú ves a un abuelito, ¿qué es lo primero que le ves en el labio? Que el labio como que se mete, pierde esa capacidad. ¿Por qué? Porque hay una pérdida o hay una absorción también del hueso de la mandíbula, tanto superior como inferior, cambios óseos propios, los paquetes grasos, entonces eso hace que también la boca se retraiga. Entonces, obviamente es una pérdida de volumen, pero es un volumen óseo, graso, dérmico, o sea, tienes varias pérdidas de volumen. Pero ¿cuál es mi enfoque? Cuando yo tengo un paciente añoso, en el caso de los pacientes añosos con esos códigos de barra, ¿por qué se le causó ese código de barra? Porque normalmente esos códigos de barra los vemos en pacientes fumadores. Es muy común ver un paciente que pasa todo el día haciendo ese movimiento de cigarrillo y vamos a ver que la piel peribucal es una piel que está muy engrosada o hiperqueratósica, es una piel muy gruesa, que si yo trato de ponerle ácido hialurónico, realmente la cantidad de surcos o las circunvalaciones que vemos en esa piel no se van a modificar. ¿Por qué? Porque es una piel que evidentemente está muy dañada. Entonces yo lo que necesito es quitar esa piel, abladirla. ¿Cómo lo hago? Bueno, en Brasil ahorita está muy de moda, no sé si has visto los peeling de fenol, ¿ok? Ujú. Digamos que dentro de todo lo que hay actualmente en el mercado, el fenol es lo que más te produce colágeno, pero es un tratamiento sumamente agresivo. Mm. O sea, someterse a un peeling de fenol es complejo porque es un paciente que requiere tener una unidad de cuidados coronarios cerquita, al lado, por los problemas cardiovasculares que te puede generar un peeling de fenol. O sea, tiene que ser alguien muy experimentado usando peeling de fenol. Particularmente yo creo que teniendo la tecnología que tengo, lo que busco es suplantar esa producción de colágeno que me hace el fenol, pero a través de dispositivos con rápida recuperación y que el paciente no tenga complicaciones. ¿Ok? Yo voy directo al láser y voy directo al CO2. El láser, el gold estándar del rejuvenecimiento facial es el láser de CO2. El tema con el láser de CO2 es la quemadura que origina. Entonces, cuando yo tengo la zona peribucal con mucho código de barra y con la piel dañada, yo voy directo al remodelamiento cutáneo porque ni siquiera la cirugía puede corregir Mm. esa área. Mm. Entonces, cuando tú haces un lifting, un deep plane, tú estiras toda la cara, pero modificar la parte peribucal es prácticamente imposible. Ujú. ¿Cómo lo modificas? A través de una reestructuración de la piel con láser. ¿Pero qué láser? Tiene que ser obligatoriamente un láser ablativo, porque es el que te va a poder remodelar de forma importante esa piel, generando ablaciones completas. En cualquier momento te tengo que enseñar esos videos, son pero súper divertidos cuando estoy quemando completo la piel, porque también tienes que conocer hasta dónde vas a abladir, hasta dónde vas a quemar, porque si no puedes generar cicatrices. ¿Y qué hago con el labio? Esos labios que están actínicos, esos labios envejecidos, disminuye de tamaño, yo les hago láser de CO2 también al labio. El labio tiene una retención de agua, entonces yo también necesito buscar la manera de que la elastina en el labio como que reviva. Utilizo también tecnología no ablativa para que el labio cobre vida y se evierta ese labio. En un paciente joven que quiere una hidratación del labio y tengo un dispositivo de láser, le pongo un poquito de anestesia y le hago láser en la boca y busco que el labio tome volumen y tome brillo y tome vida a través de dispositivos de energía. No hago el relleno. ¿Por qué no hago el relleno? Yo no soy enemigo de los rellenos. A mí me encantan los rellenos. Utilicé durante muchos años de rellenos. Sigo usando rellenos.
Pero el tema con el relleno es que el relleno se acaba. El relleno no es algo tuyo. El relleno, por ese dinamismo que hay en la boca, el relleno termina modificándose y degradándose. Y si un paciente es deportista o paciente fumador, se degrada mucho más rápido. Entonces, mi enfoque siempre es buscar la reparación cutánea. Entonces, lo que tú dañaste, de alguna manera, yo tengo que buscar repararlo. Y el ácido hialurónico va a devolverte el volumen, pero no va a repararte el Mm. daño. Entonces, si tú reparas primero el daño y después reparas el volumen, es diferente. Entonces, no es lo mismo utilizar un ácido hialurónico de baja reticulación de hidratación del labio a utilizar uno propiamente de labios para darle estructura. Entonces, porque cambia, te va a cambiar. Ya es un labio que está estructurado. Entonces dice, ¿ahora qué me falta? No, me falta un poquito más de hidratación. Le metes un ácido hialurónico a ese labio que sea más hidroscópico, te capte más agua, pero no te aumente el volumen. Tú lo que quieres es que te capte agua. A diferencia de cuando usas un ácido hialurónico de mayor reticulación, donde tienes que hacer pilares, estructuras, modificar, evertir, que ya tienes que darle una forma al labio. Entonces, mi trabajo va con láseres no ablativos a darle calor, a romper resistencia térmica, a calentar el labio para que el labio cobre vida, sin necesidad de meterle un material de relleno, hasta que yo no vea el cambio que se genera con los dispositivos de energía. Entonces, haciendo modificación del labio, obviamente la parte de la hidratación va a modificarse. La mayoría de mis pacientes que les hago tratamientos con láser en los labios, llegan a la consulta queriendo los labios. Y después no se lo quieren hacer. O sea, es que dicen, no, pero es que ya estoy súper bien, el labio está muy bonito, ya no necesito relleno. Entonces, ahí es que tú te das cuenta de que ¿para quién trabajo? Trabajo, o sea, todo el mundo quiere hacer un labio con ácido hialurónico. Necesitan ácido hialurónico, pero la verdad es que a lo mejor no necesitan ácido hialurónico. Aparte que el ácido hialurónico también tiene efectos colaterales que pueden traer como consecuencia una oclusión del labio. Y hemos visto muchas oclusiones que a mí me han llegado pacientes con oclusiones en el labio por un relleno de ácido hialurónico. Cosa diferente de que bajas los riesgos cuando utilizas dispositivos de energía. Entonces, es como considerar qué es lo que busca el paciente. Súper interesante. Bueno, estamos en la última parte de la conversa y ahora vamos a entrar al cuello. Dentro de las cosas que hacemos en cuello, yo trabajo el cuello con las técnicas de toxina botulínica y el Nefertiti Lift, como conversaste. Hago bioestimulación del cuello con hidroxiapatita de calcio, que es un tratamiento que me gusta mucho hacer y que lo hago mucho en el quirófano asociado con mis procedimientos quirúrgicos. Tenemos otra alternativa que es quirúrgica, que es la liposucción de toda la zona de la papada. Y también estamos trabajando con los hilos tensores para hacer una hamaca que nos tense toda la zona submandibular. Y bueno, tengo pacientes muy cercanos que tú has tratado con aparatología en el cuello. Entonces, vámonos a terminar esta conversa y cuéntame cómo enfrentas el cuello. Ya nos comentaste un poquitito, pero vamos a profundizar un poco más de la zona de del cuello y submentoniana. Bien, para mí paciente joven, paciente que quiere prevenir y quiere mantener su colágeno vivo, activo, el bioestimulador me parece que siento que es la opción más indicada para trabajar el cuello y hacer tratamientos con bajas energías, repetitivos en el tiempo, muy conservadores para mantener ese estímulo de producción de colágeno constante. Pero Baja energías con con láseres láseres y ablativos, luces, láseres no no ablativos. ablativos. Porque cuando utilizas un láser ablativo que quema, que vaporiza, que echa humo, 120 grados, el cuello es una zona sumamente delicada para trabajarla con un láser ablativo o con cualquier dispositivo que genere mucho daño en esa zona, porque el cuello no tiene la misma vascularidad que la cara. Ujú. Del cuello hacia abajo la vascularidad del cuerpo cambia y por lo tanto tienes que ser más conservador con los dispositivos de Ujú. energía. Yo le CO2 en una cara feliz y le doy energía y los dejo con costras, inflamados y todo, y estoy feliz. Pero ya cuando yo bajo al cuello, para mí ya el cuello, desde dos dedos del reborde mandibular hacia abajo, para mí la conceptualización de la aplicación del láser se modifica completamente, porque el paciente tarda mucho en recuperarse del cuello. Entonces, el cuello tiene que ser tratado
sin la menor agresión posible si no lo necesita para que el paciente se recupere rápidamente y si estás trabajando cara y cuello sea una recuperación en conjunto, que el paciente no vea que el cuello tardó 2 semanas más en recuperarle que la cara. Entonces, dependiendo del paciente es cuando tú escoges un láser o dispositivos no ablativos o láseres ablativos o una combinación de ambos o dispositivos de luces o radiofrecuencia o ultrasonido. O hilos. A mí con el tema de los hilos, como te dije, el tema de los hilos a mí no me gusta es por la duración. O sea, porque no mejoro lo externo. Entonces, si yo no mejoro lo externo, yo eso no lo aplico. Porque para mí el enfoque siempre es ir a recuperar primero la calidad de la piel. Una vez que mejore la calidad de la piel, todo lo demás va a comenzar a mejorar de forma natural. Mm. Entonces, el cuello para mí hay que tratarlo generando agresiones profundas que vayan en directo al ESMAS, que es una agresión donde yo genere una retracción del cuello con radiofrecuencia, con microagujas, la que más me ha funcionado, porque también puedo disolver la grasa del cuello sin necesidad de hacerle la lipoescultura, porque las lipos, me ha pasado con pacientes después de lipos que quedan con muchas adherencias y quedan con retracciones cervicales que luego hay que soltar. Tengo técnicas también que ocupo para soltar esas adherencias y esas fibrosis anómalas después de un proceso de lipo. Como también pasa de que es un paciente que tiene una gran cantidad de volumen graso en el cuello, acompañado de una flacidez, le haces una lipo y el cuello queda más suelto. Ujú. Entonces, ¿cómo das ese soporte? Entonces, yo creo que antes de ir a mejorar, después de hacer una lipo, si tiene indicación de lipo, tienes que trabajar en conjunto también el fortalecimiento y la retracción de la piel, porque si no lo trabajas en conjunto, el resultado va a ser terrible. Pero microfraccionamientos con CO2 me ha dado súper buenos resultados en pacientes con mucha elastosis solar. Hay una enfermedad que se da mucho en la piel, en las áreas fotoexpuestas, sobre todo en la parte cervical y la parte del tórax, en el escote, que se llama poiquilodermia de Ciabate, donde nosotros vemos una atrofia de la piel, hay un adelgazamiento de la piel, vemos que hay muchas telangiectasias, muchas arañitas, hiperpigmentación de la piel. Entonces, por mucho que tú mejores el cuello, pero no trates esa enfermedad, se ve que es una piel envejecida porque es algo característico del daño solar acumulativo. Entonces, ves una piel con engrosadas y ves también los pacientes utilizan mucho el tema de la lectura cuando leen periódico, leen el teléfono, quedan esas líneas marcadas. Ni que le pongas bioestimulador, ni que le pongas ácido hialurónico, porque es una cicatriz ya generada. Entonces tienes que modificarlas con láser. Y el láser que mayor ha dado resultado en la modificación de las cicatrices es el láser de CO2. Otro láser que puedes utilizar en conjunto, que trabaja diferente, pero lo puedes usar en sinergia, es el láser de Erbium Glass, que es no ablativo, focalizado en la parte lineal, combinado con láser de CO2. Puedes hacer microagujas en todo el cuello y luego hacer un pase de láseres no ablativos. Y eso da una recuperación increíble a los pacientes. Súper interesante. Fíjense en lo interesante que dice José y un poco que hablamos en el café anterior, que conversamos sobre el tema de la bioestimulación en el cuello. Y creo que la bioestimulación y los inyectables en cuello tienen un rol preponderante en mantener nuestros cuellos jóvenes, tensos, para prevención. Súper interesante, José. Muchas gracias. Me gustaría pensar y que me comentes en el cuidado rutinario de la piel. Nosotros indicamos el cuidado de la piel como una rutina diaria. En anglosajón hablamos del skincare, que es muy importante para mantener la luminosidad y la salud de la piel. Y después de todo el manejo láser y de los aparatos que usas, ¿existe algún cambio en ese cuidado de la piel? Sí, sí, totalmente. Mira, para mí, o sea, yo cuando me llegan los pacientes que quieren una rutina de skincare, o sea, mi enfoque en el skincare, siempre se lo digo a los pacientes, es muy básico. La piel se debe limpiar, se debe hidratar y se debe fotoproteger. Ya con eso ya tienes un camino ganado de éxito para la vida. Porque el principal daño que se le hace a nuestra piel es por el sol y por la falta de hidratación en climas como los climas de Chile en esta época de invierno, donde vemos que la piel se seca tanto, entonces la piel sufre mucho. Aparte que te sometes a baños de agua caliente donde rompes o dañas la barrera cutánea porque le quitas todo ese manto láctico a la piel y la piel sufre mucho por eso. Entonces, ¿con
que tú hidrates la piel y la mantengas alejada de la radiación solar, ya tienes un gran trecho ganado, porque a veces las personas también piensan de que ponerse protector solar, no es que estoy dentro de la casa y no me tengo que poner protector, y la verdad es que no. O sea, nosotros tenemos en el sol radiaciones VBA, VBB, VBC, y las VBA atraviesan cualquier cosa, las nubes, vemos que no es que está nublado y no hay radiación, no, sí hay radiación, y la radiación VBA es la que está directamente involucrada a estimular a los melanocitos para que hagan exceso y estragos en la producción de melanina, pero tenemos una longitud de onda que en efecto sí se filtra hasta con cristales, que es la UVB, ¿ok? Pero nosotros tenemos que utilizar protectores solares que vayan enfocados a cubrir la mayor cantidad de radiación que tiene el sol. Y si ese protector solar aparte tiene color, le estamos dando un doble factor de protección a la piel. Eso es sumamente importante que el paciente tiene que saber. El paciente sale de mi consulta, pero mi consulta es una clase, es una consulta educativa, porque yo lo que quiero es que el paciente se adjudique a un tratamiento. Entonces, si yo a un paciente le mando 10 cremas, no va a usar, quizás use 2 y quizás las use una semana y luego se le olvidó. Y no las va a usar más, desafortunadamente la piel, el tratamiento de la piel es a través de las cremas. Entonces, ¿qué he quitado yo y qué he cambiado una cosa por otra? Bueno, ¿quieres mantener una piel sana, bella, rozagante, brillante? Te hago tratamientos láser y tú solamente encárgate de limpiarte la cara, hidratarte y fotoprotegértela. Y por supuesto, yo entre eso también coloco antioxidantes que vayan a quitar esos daños más superficiales, pero ¿qué pasa? Yo no voy enfocado a antioxidar la piel a través de una crema. La antioxidación tiene que ser orgánica. O sea, ¿de qué me sirve tener la piel hermosa y no me pongo vitaminas en las manos? ¿De qué me sirve ponerme ácido hialurónico en la cara y en el cuello y tengo las manos envejecidas? ¿Ok? Porque el envejecimiento es completo. Entonces, ¿de qué me sirve usar vitamina C en cara y cuello y que las piernas no tengan vitamina C? Entonces, yo la vitamina C la doy en dosis ortomoleculares, pero de forma oral, para que el paciente tenga una antioxidación, pero completa, orgánica, sistémica y complementaria con otro tipo de antioxidación oral. Para mí los niveles de vitamina D en un paciente son sumamente importantes. El consumo de omega 3 en los pacientes también es súper importante. Té verde, maqui, en Chile está el mejor antioxidante del mundo con la mayor cantidad de polifenoles, que es el maqui. El maqui, cuando vivía en el sur, se perdía, era como basura en el piso, y es carísimo. El maqui es sumamente caro, en el sur se desperdicia y es la fuente de antioxidación más importante que hay en el mundo. De hecho, cuando hice el posgrado de medicina ortomolecular y hablaron del maqui, yo conozco el maqui está en Chile, hay mucho maqui. Y tú vas al supermercado a comprar maqui, el maqui es carísimo, pero es un antioxidante sumamente potente y no lo usan. Entonces, los pacientes quieren también mantenerse joven y quieren rutina de skincare, pero comen excesos de dulce, grasas saturadas, y no se cuidan la alimentación, se exponen al tabaco, a la contaminación, no se limpian la cara, se acuestan con la cara sucia. Entonces, ¿para qué vas a utilizar un skincare que vaya con 10 cremas cuando realmente lo que necesitas es crear ciertos hábitos? Entonces, para mí, importante, fuera del skincare, no tienes para hacerte tratamiento y quieres cuidarte la cara, perfecto. Vamos a utilizar cremas como ácido glicólico. El ácido glicólico me favorece la hidratación y la humectación de la piel, es un gran antioxidante, me sirve para inhibir una enzima que se llama tirosinasa, que es la que evita de que esos melanocitos produzcan melanina. Entonces, yo lo mantengo con ácido glicólico, cógico, láctico, lactobiónico, retinoico. O sea, yo puedo hacer una combinación de muchos ácidos en esa piel. Pero si yo le pongo un ácido al paciente y el paciente no se pone protector solar, entonces se va a manchar por la irritación que puede generar un ácido. Entonces, creo que es un arma de doble filo el tema de los skincare. Ahorita está como muy en auge. Todo el mundo va a la farmacia y yo lo veo y compran 500 cremas de skincare, y cuando le veo la piel no le va a penetrar nada. Es como tú sembrar y vas a sembrar un terreno y tú tienes ese terreno sin arar, sin limpiar, sin nutrir, nada. Tú tienes que primero limpiar. Tú tienes que bajar el grosor del epidermis, porque nosotros tenemos una capa superficial que es el estrato córneo, ¿ok? Y eso es cuando la piel, cuando nosotros vamos haciendo ese recambio celular, nosotros vemos que los queratinocitos, que son esas células superficiales del epidermis, se van como aplanando a medida de que se van superficializando. Entonces, la piel, en respuesta a
partes externas o internas de daño, la piel que hace se engruesa. Entonces, y ahí se vamos a aumentar el tamaño de esta cantidad de queratinocito y vamos a engrosarnos para protegernos. Pues la piel es nuestro escudo. Entonces, si tú le vas a poner una crema, que las cremas de por sí tienen una poca penetración en la piel, y le vas a poner una crema aparte en un engrosamiento de una piel muerta, una piel engrosada, ahí no va a penetrar absolutamente nada. Nada. La piel hay que prepararla antes de hacer una inversión en cremas, en tratamiento. Yo a un paciente no le hago láser sin prepararle la piel previamente. Yo tengo que nutrir y alimentar la piel, bajar el grosor de la piel para que la piel tenga la capacidad de absorber todo lo que yo le ponga. Entonces no es, usa ácido, sí, cómprate un ácido hialurónico que, no sé, sacó, ven reciente, es maravilloso, divino, perfecto. Sí, pero yo le pongo ese ácido hialurónico en una piel no trabajada, no va a servir de nada. El paciente no va a ver un cambio. Entonces, cuando tú buscas los estudios de las cremas, de estas cremas de skincare, que la gente no lee esa partecita pequeña de los envases, los resultados de un skincare es a las de 8 a 12 semanas. Si un paciente no se adjudica de 8 a 12 semanas adecuadamente, no va a haber grandes cambios y los pacientes de por sí se aburren aplicándose cosas en la cara. Entonces es difícil el mantenimiento del skincare y yo creo que el paciente tiene, lo más importante es que tiene que saber de que la piel necesita ser evaluada por un profesional, necesita tener una preparación antes de decidir por cuenta propia o de escuchar en TikTok o en Instagram, este es el skincare para mí. No, tú tienes que saber qué tipo de piel tienes, es mixta, es grasa, es seca, tienes una enfermedad en la piel, es hiperqueratóxica, no hiperqueratóxica, ¿qué tipo de trabajo tienes? ¿Es lo mismo tener un trabajo de oficina que un agricultor? No es lo mismo. Es lo mismo ser chofer que ser secretario. No es igual. La exposición a solar es distinta, los daños son diferentes. ¿Qué tipo de alimentación tienes? ¿Haces deporte? Perdón, ¿haces deporte? ¿No haces deporte? ¿Cuáles son tus hábitos diarios? ¿Cuántas veces al día te bañas? ¿Cuánto tiempo duras en la ducha? Mm. Entonces, estos detalles son súper importantes ante tomar la decisión de cuál es el skincare indicado para mí. O sea, creo que para mí los tratamientos lo es todo porque los tratamientos son los que te dan esos rápidos resultados. Pero si el paciente no se adjudica después a cuidarse ese resultado, ahí es donde vienen los fracasos de los tratamientos, o el paciente cree que tú le haces un tratamiento y es para toda la vida. No, siempre se los digo, yo te hago un tratamiento hoy, pero entiende, mañana estás un día más viejo, tu célula está envejeciendo, tú tienes que frenar el proceso de envejecimiento y para eso necesitas tener estos ciertos cuidados y sobre todo estos cuidados generales, ¿no? Exposición solar directa, la alimentación, la contaminación, el estrés. El estrés ahorita creo que es el mayor, uno de los mayores daños a nuestro organismo. Excelente. Bueno, entonces súper interesante. Acá estuvimos conversando y como ven, la medicina estética es mucho, abarca mucho más que la cirugía, abarca mucho más que los inyectables, que la toxina botulínica y José hoy día nos ha presentado un área que es la aparatología, de cómo esta se relaciona para el bienestar estético y cómo puede ser una herramienta muy útil. Nos conversó cómo esta aparatología va a las distintas capas que tenemos, no solamente una cosa superficial, también una cosa profunda, como con los láseres él puede hacer un mejoramiento de la calidad de la piel, pero también un lifting de la cara y cómo podemos con tratamientos mínimamente invasivos mejorar mucho en nuestra área estética. Así que súper interesante, te agradezco mucho. Creo que en mi práctica médica hiciste un cambio, yo te lo comenté, esto es una bisagra, yo ya me siento en el quirófano distinto con el láser de CO2 con el cual hoy día estoy operando. Gran parte de la cirugía estética que estoy haciendo la estoy haciendo con el láser de CO2 y también la cirugía funcional, estoy entrando a cirugía de órbita con el láser de CO2. Así que creo que esto va a ser un cambio en mi práctica clínica y te agradezco mucho que me hayas metido en esta área. Así No, que muchas sí. gracias, José, por esta entrevista. No, no, no. Gracias a ti.